Buenas tardes. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a lo que es el tema de la moral y el derecho de la Cátedra de Introducción al Derecho de la Universidad José María Vargas. Vamos a darle oportunidad a Alexandra que está ingresando por acá. Buenas tardes, Alexandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No te escucho o no te escuchamos. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Bueno, Disculpe que no tenía la broma encendida. no te preocupes, Alexandra. ¿Cómo has estado? Ok, Bien, profe, todo bien, gracias a la otra vez. Cierra puerta. ok. ¿Usted cómo está? Bien, bien, excelente. Aquí conversando un poco con el amigo Luis, pero todo bien, Qué gracias a bueno. Dios. Sí. Apúrate. Hoy que estamos, Corre. vamos a comenzar, Alexandra, el tema en relación a lo que es la moral y el derecho. Recuerden que estos dos vienen como relacionadas, ¿no? Una con la otra, porque ya anteriormente habíamos visto lo que era la actividad del ser humano en la sociedad. Y entonces, de alguna forma, son actos del ser humano que se nos va presentando en el día a día. Entonces, este es un tema muy filosófico también. Recuerden que casi toda esta materia es a nivel filosófico y a nivel de lo que es la parte de las experiencias, las conductas, los temas que tienen que ver con la parte jurídica, entre otros. Vamos a iniciar en cuestiones de lo que la teoría de la moralidad nos indica. Profe, disculpe, una pregunta. Disculpe que lo interrumpa. No se preocupe. El- ¿La actividad 3 va después del examen o antes del examen? Creo que está después del examen. Después del Ok, examen. el examen creo que está pautado para Para el el, 16 porque así para el día están sábado, sí. todas las materias en el mismo cronograma. Sí, para el día sábado tenemos tenemos el examen. Ok, profe, está bien. Muchas gracias Siempre a por las acá. órdenes. Los temas van desde el tema 1 hasta el tema de hoy, tema 8, 8 temas nada más van a ver allí. Yo le voy a tratar, bueno, ahí tienen casi todo el material, de todas maneras voy a reprogramar y reenviárselo nuevamente. En el caso del amigo Luis que no puede acceder al portal, se lo voy a enviar también a ustedes a lo que es el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que tengan conocimiento allí y tengan su material. Y a medida de que vayamos avanzando, bueno, ya tengan ya más o menos el conocimiento en relación a los temas que van para el examen. El examen está sumamente sencillo, ¿sí? Sobre todo de análisis de algunos conceptos, algunas interpretaciones, de las cuales ustedes van a responder en su debido momento. Este, los que están pendientes para algún tipo de actividad que estén desbloqueados. Profe, yo sí le quería hacer una consulta. Ajá. Como, por ejemplo, usted siempre pregunta o una de las preguntas de exámenes va a tener que ver con la moral, ¿no? Y mi Sí. pregunta sería cómo usted lo va a evaluar, cómo usted puede saber si una opinión subjetiva de un estudiante, de cualquiera de nosotros, está correcta o está incorrecta. Porque como es un tema filosófico, tiene que ver con cada uno de nosotros. Justamente, fíjese lo que se evalúa aquí, Luis. Depende el análisis que ustedes hagan en relación a una pregunta que se les realice y ustedes van a responder de forma coherente, muy hilada y en relación al contenido, ¿no? A lo que se les está preguntando. Eso es todo lo que tienen que realizar. Y de lo que es la parte filosófica en relación si tienen algún tipo de experiencia. Acuérdense que la parte de filosofía va relacionada con la actividad del ser humano, su experiencia y todo lo que ha de vivir, ¿no? O lo que ha vivido. Entonces, todo eso se relaciona. Si, por ejemplo, vamos a tocar lo que es la parte de el tema jurídico, vamos a hablar un poco en relación a la parte jurídica. Si es el tema moral, vamos a relacionarlo al tema moral, incluyendo lo que es la parte religiosa, entre otros aspectos. Sin embargo, hay un tema más adelante que vamos a ver, que es la parte de la religión, porque ese es un tema bastante extensivo, que nos va a quitar un poquito más de tiempo de lo debido. Sin embargo, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible,
como hemos estado realizando la mayor parte de estas clases que son muy dinámicas. Y entonces así sucesivamente van a hacer las preguntas, Luis, ¿sí? Más o menos para que tengas una idea. El examen está realmente sencillo. Estuve investigando y bueno, me surgió la duda. Yo creo que con el conocimiento que ya ustedes previamente tienen y de los que han estado y han visto la materia, han estado viendo la materia y lo que son las clases, ya con eso tienen bastante posibilidad de pasar su examen, ¿sí? De hacer un buen examen y que puedan dar una buena respuesta y que satisfaga de alguna forma al profesor, que acuérdense que es como una prueba, ustedes van a mostrar todo su conocimiento y el conocimiento va a ser evaluado por el profesor. A medida de que el profesor esté de acuerdo o de repente está muy convencido de lo que usted están indicando allí, por supuesto que el profesor le va a colocar la nota de acuerdo a su análisis. ¿Estamos bien? Ok. Sí, gracias. Bienvenida, Emily. Saludos, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Bien, bien, Emily. Ok, bueno, vamos entonces a recontinuar la clase. Estábamos hablando, mis estimados, en relación a lo que es el tema de la moral y el derecho. Este es un tema realmente que está relacionado uno con el otro, ¿no? Porque la moral no puede vivir sin el derecho. Nos aplican lo que es la parte del derecho en relación a lo que es la parte de las normas jurídicas. Y la moral está relacionada a lo que es el ser mismo en cuanto a sus decisiones, a sus actos, a su parte religiosa, a sus creencias incluso. Entonces, de acuerdo de estas situaciones van relacionadas y de acuerdo de toda esta situación es que van a realizar estos actos, bien sea moral o religioso. Vamos a ver acá las teorías de referencias históricas sobre la identidad entre moral y derecho. La teoría de la identidad entre moral y derecho parte de que es la que considera que el derecho se identifica con la moral. Según el filósofo Platón, consideraba que la justicia únicamente era en virtud en su aspecto subjetivo, es decir, nada más la parte moral y no la parte de justicia que está relacionada al derecho. Según el filósofo Aristóteles, indicaba o percibía de esta forma que desde un carácter bilateral en cuanto a la justicia estaba relacionada en cuanto a los griegos, ya que el Estado tenía un fin ético y de forma educativa más que jurídico, y en consecuencia el derecho positivo se entiende todavía o se entendía todavía como un consejo para vivir rectamente, es decir, vivir honestamente, vivir bien en una sociedad sin que no tenga ningún tipo de inconveniente con las personas con las cuales van compartiendo en esa vida, ¿no? Y que de alguna forma trae un logro de lo que es la felicidad en unión con normas morales. Porque imagínense que nosotros vivamos sin ningún tipo de control en cuanto a las normas morales que pudiese pasar, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener como especie de un límite, un control en una sociedad, porque si no fuese totalmente un caos, ¿no? En Roma surge entonces que se presenta en la época de la transición hacia lo que es la teoría de la dependencia social, en la que posteriormente se mantiene una confusión e identidad entre moral y derecho. Fíjense que hay una confusión, una contradicción entre lo que es la moral y el derecho. Según el también filósofo Celso, en aquel tiempo, definía el derecho, que era el arte de lo que era lo bueno, de lo equitativo, que estaba relacionado al ius arte ex ex boni. Eso significa que estaba relacionado a lo bueno y a lo equitativo. Hay también un griego famoso, ¿sí? Ustedes lo deben conocer, que se llama Ulpiano. Ese lo van a ver siempre en las cátedras de derecho, en el cual van a hablar
que enunciaba 3 preceptos del derecho, que era vivir honestamente, que es honeste vivire, y el principio de en cuanto a la moral, no hacer daño a otro, que es neminen landere, y dar a cada uno lo suyo, el sum quique tribuere. Es decir, estos preceptos o estos principios de Ulpiano. Esto lo vamos a ver siempre en las cátedras de derecho en relación a lo que es la justicia, en relación a lo que es la moral, y que todo de alguna forma está íntimamente ligado o relacionado. Hay también en aquella oportunidad de griego romano, también surgió lo que señalaba Paulo. Paulo señalaba que no todo lo que es lícito es honesto. Es decir, que no todo lo que es permitido en el derecho es honesto ante lo que es la moral. Dame un segundito para darle cabida acá a Enrique. Y entonces estos los comentaban estos filósofos en aquellas épocas, ¿sí? Sobre la identidad entre moral y derecho, de las cuales unos tenían controversia o algún tipo de confusión que separaban lo que era la moral y el derecho, pero otros sí consideraban de que la moral y el derecho estaban íntimamente relacionadas. Sí se entiende hasta ahora esa parte de la relación de moral y derecho, según la teoría de la identidad. Ok, Sí, profe. ok, gracias, Luis. Bienvenido, Enrique, saludos. Buenas noches, profe. Voy saliendo, voy escuchando la clase, pero voy en la vía. Ok, perfecto, no hay problema. Maneja con cuidado por allí. No te vayas a distraer. Listo. Otra cosa. Ahora vamos a ver lo que es la dependencia total de lo que es el derecho respecto a la moral. En la moral se entiende o se extiende a todo lo que es los seres o los actos que realiza el hombre, mientras que el derecho abarca únicamente los actos que se relacionan con sus semejantes, es decir, que son indispensables para obtener lo que es la vida social que está organizada y de alguna forma progresiva. Recuerde que estos temas también están relacionados a la actividad que nosotros realizamos el día a día en nuestra vida cotidiana y, y que de alguna forma tenemos o debemos tener una ética profesional en nuestras vidas. El derecho forma parte de lo que es la moral. Hay un autor también llamado Tomás de Aquino, que recuerden que Tomás de Aquino es el santo Aquino, que era el que decía ver para creer, ¿sí? ¿Se recuerdan? Indica que la moral trata de lo que es la bondad de los actos libres del hombre en general y tiene por objeto todas las virtudes, mientras que el derecho tiene por objeto una sola de las virtudes englobada en lo que es la idea de bondad, en lo que es la idea de la justicia. ¿Sí? Partiendo, por supuesto, de los principios que anteriormente hemos mencionado, de dar a cada quien lo que le pertenece, vivir honestamente, de los principios que establece el señor Paulo, ¿sí? Y el señor Ulpiano, vivir honestamente, de lo que es no hacer daño a otro y dar a cada suyo lo que le pertenece, ¿sí? Esos son principios que ellos establecieron que de alguna forma se comparte e incluso hasta el día de hoy, ¿no? En nuestras vidas cotidianas. Vemos entonces en esta parte de la teoría de la dependencia del derecho con respecto a la moral, que es más amplia que el derecho, ya que comprende de alguna forma algún tipo de obligaciones del hombre. El hombre tiene obligaciones en cuanto a la parte del derecho, ¿no? Con su semejante y con Dios, por supuesto, en este sentido, cuando incluimos lo que es la parte de la moral. Mientras que el derecho rige solamente relaciones entre los hombres y no todas ellas, ya que hay muchas de ellas que no pertenecen a lo que es la terminología de justicia. Por ejemplo, lo que es la caridad, lo que es el agradecimiento, entre otros aspectos.
Hay una escuela española del derecho natural del siglo XVI y el siglo XVII, que es Victoria Suárez Soto Molina, que según las mismas ideas de Santo Tomás, siguió las mismas ideas de Santo Tomás de Aquino, en las que las ideas prevalecían sin contrapeso hasta el siglo XVIII, en el que se inicia la teoría de la independencia entre moral y derecho. Fíjense que esta teoría es en cuanto a la dependencia total de derecho y a la moral. Entonces, estos autores de verdad que dieron de alguna forma algunos conceptos o algunas definiciones en lo que se relacionaba a la dependencia del derecho en cuanto a la moral. Cuando nosotros, muchachos, hablamos de dependencia, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de dependencia, ¿de qué nosotros estamos hablando? De una relación que está bajo la dominación de un elemento externo, es decir, de la falta de independencia. Ok, muy bien, Luis, gracias. Emily. Yo considero que están estrechamente relacionados y al momento de pautar cualquier directriz o acción, uno se basa en el otro, porque usted bien ha dicho que la moral está estrechamente ligado a lo correcto, a la justicia, y que de alguna forma u otra, conforme a los actores que han nombrado anteriormente y los principios que han nombrado, tienen mayor amplitud. Ok, perfectamente, Emily. ¿Qué nos indica a la amiga Alexandra? Alexandra. No le vamos a preguntar al amigo Enrique porque está manejando. Mejor que siga ahí manejando tranquilo. Bueno, seguimos entonces. Sí, justamente tal cual como ustedes lo han indicado, se constituye un tipo de dependencia sobre algo que está por encima, ¿no? O sea, que de alguna forma tienen un control sobre la actividad del hombre. Por ejemplo, nosotros tenemos unas obligaciones en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos deberes, tenemos derechos y de alguna forma tenemos también unas obligaciones que debemos honrar, debemos cumplir. Y entonces eso de alguna forma está relacionado también con lo que es la parte de la moral y que de alguna forma el derecho, porque el derecho es un sistema jurídico de control en la sociedad. Imagínense que nosotros no tengamos este control jurídico o este tema de derecho en una sociedad. Sería totalmente un caos, ¿no? Un caos y todas las personas hicieran lo que les conveniera, ¿no? En este sentido, los que de alguna forma tomaran decisiones a lo que es el albedrío, ¿sí? Sin tomar en cuenta los derechos de los que viven en la sociedad y la afectación de los mismos. Entonces es importante tener en cuenta de que en la moral y el derecho es importante respetar todo lo que es la parte de la moralidad, tal cual como los principios de estos señores ulpianos y de lo que es el señor Paulo, que establece de alguna forma vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada quien lo que le pertenece, lo suyo. Es decir, a la gente que le corresponde darle lo que exactamente es de él, pues. Y no hacer daño a otro. Vamos a hacer como un ejemplo, no lesionar a una persona, no producirle alguna muerte, no buscarse problemas con alguna persona en una riña, etcétera, ¿no? En este sentido, vamos a plantearlo como ejemplo, en este sentido, así. Vivir honestamente, es decir, vivir rectamente en una sociedad. ¿Sí? De que no tengamos ningún tipo de inconveniente con las personas con las cuales nosotros convivimos, ¿no? Porque pertenecemos a una raza, a la raza humana, la raza dominante, y de la cual nosotros tenemos un raciocinio. Y por eso, por supuesto, somos los seres superiores, en este sentido, del reino animal.
Ya en una oportunidad, recuerde que nosotros habíamos hablado un tics o algunas cosas en relación a lo que pertenecía al reino de los animales, en este sentido el ser humano, y que nosotros mismos somos los mismos depredadores, somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ocasionamos daño de alguna forma porque nuestro mundo es pensante. Tenemos un cerebro que pensamos más allá de lo normal, ¿sí? Tenemos un cerebro creativo en el cual se pueden realizar de alguna forma o trazar ideas que van relacionadas a lo que son los objetos culturales, objetos materiales, objetos abstractos y que en la vida cotidiana la podemos de alguna forma desarrollar o complementar. De esta forma tocamos entonces o pasamos ya esta parte, según estos autores, que consideran de la dependencia de esta parte del derecho y la moral. Recuerden que una está relacionada con la otra. Ahora vamos a ver la teoría de la independencia entre moral y derecho. A este es diferente, ¿no? Independencia. Cuando habla de independencia, ya el nombre te lo indica, ¿no? Es totalmente independiente una de otra. Hay un autor llamado Cristian Tomasio. Él existió entre el siglo XVII y siglo XVIII y en vista de las persecuciones indicaba que existía en su época por motivos religiosos lo que es el experimento o necesidad de reivindicar lo que es la libertad individual del pensamiento y de lo que es la conciencia frente al Estado. El derecho entonces es de alguna forma para el señor Cristian, que es incompetente en este sentido, respecto a lo que es el pensamiento de la conciencia y de la religión, en el que el derecho se refiere solo al extremo, es decir, al forum externo, y no se ocupa del pensamiento, mientras que la moral rige solo aspecto interno, ¿sí? El externo está relacionado, dice este señor, viéndolo de la parte de la independencia de entre moral y derecho, se refiere al pensamiento extremo, es decir, el pensamiento que está relacionado a lo que es la parte de la religión, lo que es la conciencia, lo que es lo que las personas piensan y que de alguna forma no lo controla el derecho, sino que es algo intrínseco de la persona. Y que a medida que las personas vayan preparándose, vayan viendo nuevas alternativas, nuevas posibilidades de lo que es la parte de la moral, lo que es la parte del pensamiento, de prepararse, van cambiando su ideología. Entonces es incompetente con respecto al pensamiento y de la conciencia y de la religión, en el que el derecho se refiere al extremo forum, que estamos hablando, de que es la parte externa, y no se ocupa del pensamiento, mientras que la moral rige solo el aspecto interno. Entonces fíjense que la parte de la moral solo toca, en este sentido, dice este señor, lo que es la parte interna del ser humano. Recuerde que nosotros como seres humanos somos totalmente diferentes. Nos podemos parecer en la tierra unos con otros, pero nuestro conocimiento son totalmente diferentes. Quizás demos algún tipo de opinión que esté relacionada o vinculante a un propósito, a un tema relacionado, pero que pensamos totalmente diferente, tenemos ideas totalmente diferentes. Ahora bien, me gustaría escucharlo en relación a este tema que les acabo de mencionar. Tiene la palabra. Adelante. Perdón. Bueno, profe, lo que usted acaba de decir es que conforme a Cristian, lo que es la moral
rige solo lo que es la parte interna del ser humano, el actuar del ser humano. Al cambio, y es totalmente independiente, como bien lo dice el principio del derecho, porque el derecho se basa más al comportamiento externo, aquellos factores que no se rigen por lo ético, por, no sé si a lo mejor la palabra es ético, sino por el buen actuar. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere opinar en relación al tema que estamos analizando acá? Luis iba a hablar. Luis deja siempre el tema para el último que se extiende, ¿verdad, Luis? Vamos a recibir a María. María, bienvenida. Buenas noches. No te escuchamos, Buenas María. noches a todos. Buenas Buenas noches, noches. amigos todos. ¿Cómo están? ¿Cómo Espero que está, estén bien y María? perdonen la interrupción. No se Profe, preocupe. aquí sobreviviendo a este país y todas las circunstancias con la mejor actitud posible. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Siempre es así. Todos los días hay que sobrevivir a todas las circunstancias, a todas las situaciones. Y estamos en un país tal cual como lo han mencionado varios de los compañeros. Realmente sí. Un país que está, bueno, cambiante. Y tenemos que de alguna forma tratar en lo posible de adaptarnos a esos cambios, ¿no? O de alguna forma ir con ellos. Porque si nos quedamos también es malo, pues. Si nos quedamos, nos quedamos. ¿Sí? Entonces, María, estábamos hablando un poco en relación a lo que es la moral y el derecho y ya hemos avanzado un poquito en cuanto a algunas teorías y que, que de alguna forma hemos explicado y por supuesto está en el material que estamos grabando acá de nuestras clases y dando nuestra explicación en relación a la moral, a lo que es la parte del derecho, algunas teorías como Paulo, como lo que es Ulpiano, lo que son las escuelas españolas en este sentido, lo que es Celso, Ulpiano, lo que de alguna forma pensaba Aristóteles, Sócrates, entre otros filósofos de la época, ¿no? Y que de alguna forma están presentes siempre en nuestra sociedad. Que fíjense que todavía eso no siempre se presenta, pues siempre se aplica de alguna forma porque son determinaciones o conceptualizaciones filosóficas, posturas filosóficas que todavía las mantenemos, ¿sí? Entonces, todos estos autores han hablado posturas similares, parecidas, unas de forma controversiales y que tienen de alguna forma un origen que unen en un punto a lo que es la moral y el derecho, que están íntimamente relacionadas, otros de alguna forma de forma independiente y otras de forma dependiente. Entonces, esas son las teorías que más o menos hemos hablado en relación a lo que es la terminología del derecho y la moral. Entonces, vemos también que existía también una teoría de la independencia entre moral y derecho, Cristian Tomasio, y el derecho que era incompetente respecto a lo que era la parte del pensamiento, de la conciencia y de la religión. Eso lo decía este autor Cristian Tomasio en los siglos XVII y siglo XVIII. A él también comentó que la moral era incoercible, es decir, que no puede ser exigida por la fuerza, en los cuales los deberes morales son imperfectos. Recuerde que la parte de la moral, decían ellos también, que era la parte interna, y el derecho era una forma, los mecanismos para controlar los actos jurídicos que van a controlar al hombre, al ser humano, ¿no? De alguna forma que viven en sociedad, mediante unas reglas, unas normativas de control. Y entonces así hasta acá hemos llegado a la clase, dándote un resumen más o menos de lo que hemos comentado. Y también hay un autor llamado en este sentido que se llama Samuel Emmanuel Kant, se llama él.
Él existió en 1724 y 1804. Él indicaba que se perfecciona la doctrina de Tomasio, porque él sostuvo lo que era la parte de la doctrina de Tomasio en este sentido, con la moral y el derecho, en el cual enseña que la razón tiene dos formas de aplicarse. La primera era en razón pura, en lo que era el cambio teórico, y lo que la práctica da origen a lo que es la parte de la metafísica, de las costumbres, y que de alguna forma se dividían en dos grandes disciplinas, como era la moral y el derecho. Fíjese que tomó esta parte de lo que del pensamiento de el señor Tomasio, para dar una relación clara y precisa en relación a lo que es la moral y el derecho, que están íntimamente ligadas y que son disciplinas de alguna forma que el ser humano debe aplicar. Por ejemplo, el derecho, como le estaba indicando, son mecanismos de control, ¿no? Acuérdense que todo lo que es la parte de control viene relacionado con el positivismo o el ius positivismo, que es el derecho positivo, que está relacionado con el control del Estado sobre las personas. Y lo que es la parte de la moral está relacionada con el yo interno, lo que es la parte de la conciencia del ser humano, del yo pienso, de lo que yo generalmente tengo en mi conciencia, de mis conocimientos, de esa parte religiosa, en lo que yo creo. Esa es la parte interna, la parte moral, ¿sí? Entonces, este señor Manuel Kant, como les estaba indicando, de alguna forma adoptó esa doctrina de Tomasio que indicaba estas posturas. El derecho entonces rige unos actos exteriores sin atender los motivos. Por ejemplo, la moral se rige directamente a nuestra libertad y exige que la intención del acto sea de alguna forma buena. Fíjese que de alguna forma aquí también aplica lo que es los principios de Ulpiano y del amigo Paulo, ¿no? Que dice que vivir honestamente es vivir rectamente, ¿no? En una sociedad, sin causarle daño a nadie, no hacer daño a otro, dar a cada quien lo que le pertenece, etcétera, ¿no? En relación a esas son posturas también filosóficas que ellos han mantenido desde el inicio del tiempo y que hasta los actuales momentos se han conservado y que se conserva y se aplica. Hasta acá hemos entendido un poco en relación a estas teorías. Sí, más o menos, María, te pusimos más o menos al contexto, ¿no? De hasta ahora, de lo que hemos estado conversando. Y bueno, me gustaría que alguno de los compañeros también diera un resumen de lo que hemos estado conversando hasta el día de hoy y que pusieran en contexto a la amiga María en relación al tema de la moral y el derecho. Ok. María. Gracias, profe. Todo por aquí copiado. Copiado perfectamente. Gracias, María. ¿Alguien quiere decir algo? Emily, Alexandra. Enrique no la me preguntó ahorita porque estaba conduciendo. A Okay. Luis Manuel, no te escondas. Luis Manuel va a dejar para último ya. Que por cierto, él estaba comprometido con ustedes. No es para recordarle, ¿no? ¿Sí cumplió? El libro. No, si soy loco, profe, fijo de demencia. No. Pero ya estamos aquí. No, nada que ver. No, es un hombre responsable, ¿verdad que sí? ¿Verdad, Luis? Nada que ver. Bueno, sí, efectivamente. Ahí viene con todo su veneno. O sea, no, para nada. Ya que me estabas pidiendo, bueno, me tienes, querido amiga. Bueno, efectivamente, atendiendo a lo que el profesor decía y explicaba, el derecho surge como una respuesta a la necesidad de controlar, porque no todo lo que hacemos o no todo lo que es legal es moral. No hay un requisito sine qua non entre esas dos relaciones, pero sin duda
la moral es la piedra fundamental para el derecho, y así lo entiendo yo. Corríjame si me equivoco, profesor, según lo que usted estaba explicando, porque sin moral no hay derecho posible. Entonces, en función de eso, bueno, se ha creado, digamos, un sistema regulatorio social que nos ha permitido vivir en comunidad. Y según entiendo lo que va de la sesión, bueno, una comunidad requiere normas establecidas para poder vivir bien o para tener una buena convivencia, y que, bueno, los hombres y las mujeres se pueden desarrollar plenamente. Si me equivoco en algo, profesor, está en la plena libertad de corregir. Pero hasta ahora es lo que he entendido. Ok, perfectamente, Luis. No te voy a correr porque perfectamente es lo que estamos hablando. O sea, recuerden que todos tenemos una ideología o un libre pensamiento. Sin embargo, has entendido perfectamente lo que estamos comentando acá, ¿no? De lo que hasta ahora hemos estado tratando de la moral y el derecho, incluyendo las teorías, en donde cada uno tiene una postura totalmente diferente, pero que se relaciona con estas dos disciplinas, que es la moral y el derecho. Entre ellos tenemos lo que indica Paulo, lo que indica Tomás de Aquino, y los filósofos griegos, Sócrates, Platón, entre otros que ya hemos comentado aquí. Lo que indica Santo Tomás de Aquino, Tomasio, la postura de Kant. O sea, una cantidad de personas que de alguna forma se han dado la tarea de, de revisar todos estos postulados, ¿no? Y de alguna forma interpretarlo filosóficamente para nosotros. Fíjense que siempre nos hacen la vida más fácil, ¿no? Para nosotros en lo posible de darle también el sentido racional de las cosas. Recuerde que el derecho Usted no me está controla. preguntando, Ajá. pero yo creo que eso es también parte de la inventiva del ser humano, porque crear algo desde cero es muy raro. Es un hecho trascendental. O sea, yo creo que también la inventiva pasa por cómo nosotros interpretamos y cómo procesamos la información disponible. Más allá de innovar desde cero, creo que parte de la inventiva y del desarrollo cognitivo es cómo nosotros manejamos esa información disponible de estos autores para enriquecerlo hoy, 2026. Justamente, Luis, recuerda, nosotros siempre vamos a tomar lo bueno. Bueno, de las cosas buenas, fíjese, las cosas malas también sacamos cosas buenas. En la vida a veces nosotros nos quedamos por cualquier cosa, vienen cosas malas, y de las cosas malas siempre aprendemos, nos deja un aprendizaje. De allí vamos a tomar lo bueno, vamos a desechar lo que no nos sirve y seguir adelante, ¿no? Porque la vida realmente cotidiana del ser humano es así. Seguir adelante, no comenzamos de cero, por supuesto, porque recuerden que cada quien tiene la parte empírica, y a medida que vayan avanzando en una sociedad como la nuestra, ¿sí? Vemos los cambios contraproducentes o de alguna forma favorables o desfavorables para la sociedad. Y sin embargo, nosotros tenemos que ir de la mano con todos esos procesos, ¿no? Estos procesos cambiantes, y que de alguna forma dar o aportar nuestras ideas también para transformar a la sociedad. E incluso nosotros, si tenemos algún conocimiento, por lo general no podemos quedar con ese conocimiento, hay que transmitirlo, porque de nada hacemos con quedarnos con el conocimiento. Y así mismo hacían estos señores, porque ya tenían ya el conocimiento. Ellos no partían, por supuesto, de cero, ¿no? Sino que ya tenían ya un avar, una experiencia, para ellos demostrar todo esto que hasta el día de hoy se cumple y que hasta el día de hoy se aplica, que hasta el día de hoy utilizamos
para nuestro aprendizaje, para madurar un poco en cuanto a la ética, en cuanto a la parte profesional y sobre todo la parte del derecho que de alguna forma para nosotros es cambiante, ¿no? Y que lo vamos a ver, por supuesto, cuando en la parte como abogados litigantes, más adelante, Dios mediante, que usted se gradúe, que se enfrenten a ese monstruo del sistema judicial, a ese monstruo de lo que es la parte de los registros, lo que es la parte de los sistemas policiales, los sistemas penitenciarios, mercantiles, etcétera, ¿no? Todo es un mundo controversial y que bueno, que de alguna forma vamos a ir aportando ideas para mejorar las condiciones de cada área en el derecho. Recuerde que el derecho tiene una cantidad de áreas en las cuales incluso están todavía por explorar. ¿Por qué? Porque a medida que van avanzando nuevas tecnologías, nuevas ideas, y el ser humano, por supuesto, dando en lo posible esa batalla de lo que es real y lo que no es real y lo que es satisfactorio o conveniente para una sociedad, ellos, por supuesto, irán, pues, en lo posible de dar las mejores decisiones para la sociedad, porque así es la vida, pues, como dicen por allí. Y nosotros en lo posible tenemos que estar al día y al contexto de toda esa situación y cambiando y dando nuestras ideas para en lo posible de ser mejores personas, vivir honestamente, no meternos en problemas. Ese es como el objetivo, ¿no? El fin. El fin de nosotros es vivir honestamente, trabajar, que nadie nos perjudique y dar lo mejor posible de nosotros en cuanto a nuestro trabajo como profesionales, nuestra ética, siempre tiene que estar siempre en nuestra ética. Así vayas a defender al peor de todos los criminales, recuerden que nosotros tenemos una ética y que debemos serle en este sentido muy fiable a nuestro cliente, porque nos debemos a ellos, ¿no? Ahora, si la persona realmente es criminal, ¿usted lo defendería? O sea, pienso yo, pregunto yo, ¿usted defendería a un criminal que haya matado a 5 personas de la forma más atroz, de forma de descuartizamiento, etcétera? El peor de los crímenes en una sociedad. Y ese caso les tocaría a ustedes. ¿Ustedes defenderían a una persona así? Pregunto. Profesor, Luis, voy a contestarte primero para ver si genera un debate con las queridas doctoras. claro, claro. Pero le comentaba recientemente a María un Ajá, caso que me tocó y que lo agarro como bandera. Y es que a mí me arde, producto de, bueno, de que usted sabe que mi ambiente de trabajo es, digamos que el espectáculo y lo mediático, pues me llegó por medio de un conocido, alguien que necesitaba una representación legal porque se había metido en un conflicto. A mí digamos que me hacen una exposición del caso y yo, nada, ya no termina que mi mamá te resuelve el asunto, pero rápido y conciso. Y cuando mi mamá se entrevista con la persona en cuestión, digamos que llega el cliente final, el cliente que está padeciendo, pues se entera de que no era como a mí me lo habían planteado al principio, sino que era una violación consumada. O sea, un hombre tuvo actos lascivos con una menor de edad. En este sentido, bueno, primera vez que dentro de los 25 años que yo tengo de vida, primera vez que veo a mi mamá contrariada sobre si defiende a este criminal que hizo un acto atroz para la vida y conjuntamente con su trabajo, ¿no? Y allí aprendí una lección fundamental y es mi opinión que viene a continuación. Yo defendería a aquel criminal que no haya atentado directamente contra
contra el ser humano, más que contra el ser humano, contra la sociedad. Porque lo pongo en dos escalas de valores muy simples. El estafador no atenta contra un sujeto determinado. Aquella persona que mata en defensa propia o que mata en circunstancias no premeditadas o que no haya existido el agavillamiento, pues yo creo que esa persona que mató, que le arrebató la vida a un ser humano, pero que no utilizó el agavillamiento para este fin, creo que sí merece una oportunidad. Y creo que merece que yo lo defienda, porque sin duda, evitando la criminalización de la pobreza. Pero ahora una persona que actuó con premeditación, agavillamiento y configuró el escenario para ocasionar un acto que lesionó a la sociedad, allí yo no lo defiendo. Es decir, yo defendería a una persona que mató, porque lo hemos escuchado y en prensa norteamericana abundan los casos, que mató a su madre por condiciones propias del ambiente y de la toxicidad familiar, pero yo no defendería a un violador que planificó y ocasionó ese daño premeditadamente. Igual, yo en lo personal no defendería a un Chapo Guzmán, porque más allá de las muertes directas que se le pueda comprobar, él sabía el daño que el producto que le estaba generando pues le causaba a la sociedad. Entonces allí es donde yo marco la línea en lo personal. Ok, gracias Luis. Fíjese que allí de alguna forma estamos aplicando lo que es la parte de la moral y el derecho, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Allí nosotros tenemos una controversia interna que de alguna forma la moral nos está indicando de que, o nos preguntamos si realmente esa persona merece ser representada por ese abogado que de alguna forma lo va a representar en todo acto jurídico y que de alguna forma le va a garantizar su debido proceso. Es lo principal que en todo caso, por supuesto, ocurra, que nosotros debemos en toda instancia garantizarle a todo cliente, estamos llamados a tomar el caso que nosotros nos llamen para defenderlo, ¿no? Unos serán Pero, más profesor, en unos, este caso de la base de la pregunta directa, ajá, a la compañera María, pues ya que ella lo hizo, bueno, yo quiero saber cuál es su apreciación a María. sobre el caso particular. ¿Qué defendería y qué no defendería ella? Ok, Luis, ¿Cuál es? otra cosita, Luis. Me estabas hablando allí de actos lascivos y resulta que si es un caso atroz, que es una violación con penetración, son cosas totalmente diferentes, ¿viste? Sí, profesor, lo que pasa es que no lo quería decir porque, Ok, bueno, no, el no, caso no. se hizo súper mediático Ok, y si doy muchos detalles, bueno, ustedes van a saber. no, bueno, ya Entonces, nosotros captamos rapidito, ya más o no menos. quería decir, bueno, los detalles legales porque un caso que se está llevando a cabo, ya no lo está llevando mi mamá, pero Ujú. pues, no voy a ser yo quien de mayores detalles, ¿no? Sobre el caso que ya de por sí es bastante mediático porque lo ocasionó una persona muy reconocida. Entonces, Claro, bueno, en función de eso, por eso que no di mayores detalles exactos. perfecto, Luis. Pero en función de lo otro, yo sí quería saber qué, ¿Qué opinaba María? digamos, qué distinción hace nuestra compañera María. María, Emily, Enrique todavía no porque está conduciendo. Bueno, lo mío Bueno, es María, el derecho inmobiliario, ¿saben?
sucesiones y derecho inmobiliario. Pero, ajá, sí, ajá, aquí voy con mi, A mí mi- llámenme para ser tutora en un tribunal de un pequeño que esté desasistido y tenga una fortuna con que mi, administre. buena respuesta, pues supiste escapar, Es sumamente interesante porque el día que nosotros discutimos en clase sobre si defender o no a alguien, y mi posición era muy firme en que indistintamente lo que hagas, yo no soy quien como un prestador de servicios jurídicos, no soy quien para juzgar a esa persona por sus actos, ¿no? Y ese mismo día habíamos como que fijado la posición, yo había fijado una posición muy firme que pues si llega el cliente que cometió un delito, mi trabajo, si cometió un delito va a tener que pagar por su delito, pero mi trabajo va a ser que sea tratado en justas condiciones y que se le asegure su debido proceso. Eso fue lo que yo dije ese día. Pero ese mismo día, después de que terminó la clase, el doctor Luis me llamó y hablamos como 3 horas más, ¿no? Entonces, y hablamos sobre ese caso. Y efectivamente, sí está, primero, tu competencia como abogado. Tú debes decidir en qué te metes y en qué no te metes de acuerdo a lo que sabes navegar y que sabes controlar como individuo. Por ejemplo, una violación, para mí, que soy mujer, y en un caso involucrado con un menor de edad, o sea, para mí sería muy difícil navegarlo o sea, no tengo y con una la mayor de edad, competencia blanda, emocional, para trabajar con ese cliente. Y probablemente, o sea, creo que sería más ético rechazarlo que simplemente tomar algo por el dinero. caramba, doctora, pensé que esas Sí 3 hicieron horas, efecto tus palabras, doctor. Sí hicieron, mi estimado letrado. ¿Está satisfecho? ¿Está satisfecho, Luis? Pero, por ejemplo, también es cierto que en la realidad es que nosotros no vamos a trabajar con todo. O sea, no todos vamos a ir a trabajar con casos de drogas, no todos vamos a ir a trabajar con casos de derecho de autor, no todos vamos a ir a trabajar con sucesiones, no a todos lo va a llevar el tribunal para administrar los bienes de un pequeño millonario desasistido. O sea, americano, porque es más probable. ¿cómo? Un pequeño americano. Sí, un infante de nacionalidad estadounidense que requiera los oficios de un tutor responsable. Entonces la práctica profesional también va a filtrar eso, o sea, porque esos casos van a llegar probablemente a la oficina del bufete que tenga trayectoria en ese ámbito, que es Pero, ajá, dato. allí también está el tema de la condena. O sea, porque el trabajo del abogado no es solamente, o de un buen abogado no es solamente garantizar el debido proceso, que en este país está en franca debilidad, ¿no? En los actuales momentos. Y que sin duda representa un pilar fundamental. Pero dentro de ese buen ejercicio está el tema de la condena, porque no es lo mismo que a una persona, en este caso voy a poner el tema del violador por continuar con el tema, se le condene a 20 años que se le condena a 10. O sea, pagó o no pagó su crimen. O sea, el abogado también debe medir eso. Mira, yo tengo o sea, el sistema me calcula a mí taxativamente, según el Código Penal, 25 años por tráfico de drogas. Pero la expectativa es que el cliente salga en 15. O sea, le está reduciendo 15 años. Y eso es una medida sustancial. Entonces, viendo allí, ¿serías tú capaz también de saber que en 15 años ese mismo narcotraficante va a estar en la calle? O sea,
vas a saber Pero es manejar. que si es un narcotraficante realmente malo, malvado, él va a seguir operando de la cárcel. Claro, muy bueno, O sea, muy bueno. Creo que más allá, Vamos a ver qué dice nuestra queridísima doctora Emily, a ver qué yo piensa creo ella que sobre más el allá postulado que de estamos manejando. cualquier persona que acuda a nosotros, en caso de solicitar cualquier tipo de servicio, nuestra labor es indagar, estudiar el caso y verificar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a eso. Y en base a eso debería ir nuestra defensa. Ahora, si es culpable o no, pienso que no es labor de nosotros, sino de un juez. Adicionalmente, la persona también hay que evaluar a nivel sociológico cuáles fueron las condiciones que lo llevaron a cometer esos actos, porque como estuvimos estudiando, puede que a lo mejor las personas no estaban en sus 5 sentidos. Entonces yo pienso que sí, ya una vez que nosotros hayamos estudiado el caso y determinado cuáles fueron las posibles causas de que incurriera en un delito, si efectivamente incurrió, de el por qué incurrió y demostrar si hay algún factor que pueda a lo mejor disminuir su pena, porque al final del cabo creo que esa es nuestra labor. Y ahora, moralmente, quedará de parte de nosotros si queremos atender o no atender el caso. Pero ya yo creo que ahí es lo que venimos hablando, de que si sus actos moralmente se encuentran justificados. Pero Como bien dijo el doctor, que a lo mejor no todo lo lícito es moral. Entonces, a lo mejor legalmente está justificado, pero moralmente no es correcto. pero allí, entonces, te planteo la premisa que estamos manejando. ¿Cuáles serían tus límites, Emily? O sea, los tuyos para tú decir, acepto este y este no en cuestión penal. Yo partiría desde el hecho de que somos seres humanos y que al ser seres humanos somos seres humanos imperfectos. Todos cometemos errores. Yo creo que una de las frases que esa es la que dice el doctor en todas las clases. Y que todos tenemos el derecho a la defensa y tenemos derecho a equivocarnos y a una segunda oportunidad. Ahora, repito, si evaluando el caso vemos que hay una defensa factible, uno considerará si lo tomó o no. Perfectamente. Vamos a darle la palabra al amigo Enrique que quiere intervenir. De hace rato está sacando la mano por allí. Ay, profe, la acabo de sacar. Buenas noches. Anoche, Primero Enrique. que todo, quisiera saber cuál era la premisa, porque estaba escuchando a Luis, a otra muchacha, Bueno, no sé cuál es, y a Emily. te la planteo por aquí en representación de todos nosotros. Yo estaba planteando cuál era la premisa de nosotros como futuros abogados, en este caso particular penalista, para determinar o para hacer una escala de valores morales de qué caso penal podemos aceptar y cuáles no. Yo planteaba el ejemplo que le ocurrió a mi señora madre hace poco, que por primera vez en su carrera no pudo con una violación consumada. Entonces, ¿cuál sería en este caso tu escala de valores morales para determinar si aceptas un determinado caso o si lo rechazas? Bueno, es una buena pregunta. Primero por mis creencias y por mi primera carrera, ¿no? Yo soy licenciado en ciencias religiosas. Entonces, yo creo que nosotros estamos estudiando una carrera que más allá de la moral es algo o es una herramienta que vamos a utilizar para sacar a la luz lo que sería la verdad y la justicia. Pues para eso estamos estudiando, para ser un órgano o para ser una entidad que trate de administrar, de velar por esta parte. La moral es algo muy difícil e intangible, porque la moral, aunque puedan decir que la moral es esto, la moral es muy perceptible para cada persona. Entonces lo que para mí es moral, para ti no lo puede ser, o lo que para mí es justo, para el otro no lo es justo. Pero ¿qué pasa? Nosotros como abogados
tenemos criterios y estos criterios se basan en nuestras creencias, no solo en nuestras creencias espirituales, sino en nuestras creencias personales y profesionales. Ahora, ¿qué pasa con casos puntuales? Estás escuchando lo del narcotráfico, la parte esta de la violación consumada. Bueno, ahí lo que nosotros como abogados tenemos que ver. Yo, por ejemplo, yo creo que a lo mejor no desestimaría ningún caso, porque aunque vaya o no en contra de mis principios y mis morales, que pueden tener una etimología religiosa, que pueda tener una etimología conductual o aparte de mía propia, sería de lo que sería la comunidad donde yo vivo o la sociedad, yo creo que yo tendría que aceptar todo porque es como el médico, pues un médico no debería decir a este caso sí lo atiendo y a este no porque uno llegó fracturado y el otro llegó con miasis, o sea, con gusano. ¿Qué tengo que yo velar? Bueno, yo tengo una moral que igual que la que tiene tu mamá, a lo mejor dice, coño, este violó y no está permitido, va contra los designios de Dios, a lo mejor fue una menor o a una persona mayor de edad, lo que sea, el acto fue la violación, ¿sí? ¿Es contra de mi moral y contra mis principios? Sí, pero hay una verdad absoluta que es que hay un transgresor y hay una víctima. Yo atendería a cualquiera de los dos. ¿Por qué el transgresor tengo que defender sus derechos? Porque existen los derechos humanos, el carajo la violó, la golpeó, casi la mata, le metió 3 puñaladas. Bueno, yo como abogado de la parte que hizo todo lo malo, tengo que saber y decir, mira, sí, efectivamente, él no lo quiere reconocer o lo reconoció, las penas de tu crimen o de lo que tú hiciste fue esta, tienes una pena por haber violado, tienes una pena porque fue agravado, le metiste 5 puñaladas, lo acosaste, además de eso, la secuestraste. Bueno, todo esto implica la suma total de esto. Sabemos que el código procesal de aquí no podemos pasar una pena de 30 años, pero yo como abogado velaría por la verdad absoluta y cómo ayudarlo a él sabiendo que cometió un acto errado para la legislación, más allá de la moral, porque como te lo digo, o como se los digo, para nosotros a lo mejor una violación es algo aberrante y que tiene que ser penado, pero para otras culturas no. Como por ejemplo aquí nosotros tenemos una sola esposa, pero si tú te vas a otras culturas hay 7, 15 esposas que tienen una misma persona. Es lo que nosotros llamamos moralmente. Y aparte de ser permitido moralmente, está permitido en su legislación. ¿Sí me explico? ¿Qué hago? Bueno, lo que te estoy comentando. Yo veo qué hizo, analizo sus penas o sus delitos para calcular sus penas y tratar de decir ante un tribunal, mira, mi defendido admite la violación, pues por supuesto que la tiene que admitir porque a lo mejor hicieron un examen forense y determinaron que el semen que era dio positivo para él. Adicional hubieron cámaras que grabaron el momento en el que el carajo entró y allanó la propiedad para hacer la violación, o estaba en la calle y hubo una cámara que sí tuviera que decir, por mi parte moral, mira, lo cometiste, esta es la pena, vamos a luchar para que tengas la menor pena posible, porque aunque la gente diga moralmente es una aberración, es inhumano, es no sé qué, los derechos humanos de él deben extinguirse, nosotros somos abogados y sabemos que los derechos humanos no se extinguen, y el mismo derecho de defensa que tengo yo, que no hice nada, o que tiene la víctima por ser víctima, son los mismos derechos que tiene el transgresor. Entonces yo tengo que poner de mi parte para poder velar por el óptimo cumplimiento del desarrollo, del juicio, del proceso, del debido proceso, de la investigación, del nivel de la demanda, del juicio principal, si se difirió el juicio y tenemos una audiencia después, de que se velen los tiempos, que se cumpla la decisión del juez y bueno, que sea el juez el que decida tanto la culpabilidad como el tiempo de ser culpable que tiene que tener él por sus penas. Muy bien, Enrique. Gracias, Enrique. Mejor explicado que eso. ¿Estás satisfecho, amigo Luis? Bueno, quería hacer una acotación. Usted sabe que, bueno, para los que no sepan, mi labor es periodística. Sí. Me he dedicado a esto desde que tengo 14 años y bueno,
tengo un sexto sentido incisivo, ¿no? Claro. Pero yo con su venia puedo plantearle a Enrique una cuestión más. Por supuesto que sí. Pueden preguntarse todo lo que ustedes necesiten. Y acuérdense que esta es la dinámica, disculpen, esta es la dinámica de la clase, ¿no? Que sean participativos y que de alguna forma entren en polémica en relación a algún tema que vayan a discutir. Yo simplemente lo dejo ahí, siempre y cuando no haya sangre, como dicen por allí. Yo soy el referee, yo referee allí, pero tal cual usted lo ha indicado, evaluar las circunstancias por las cuales esa persona cometió ese tipo de agresión, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma. Y por supuesto siempre garantizarle a la persona el debido proceso, porque es mentira que un abogado le va a decir, no, yo te saco, te garantizo que te voy a sacar y te van a dar una medida cautelar, ¿no? Una medida cautelar es una medida que de alguna forma es una presentación ante un tribunal porque reúne ciertos requisitos. Sí, sustitutiva. Sustitutiva a la prisión. De la libertad. Ok. Porque la otra es privativa. Yo le iba a plantear a Eduardo el siguiente caso, que es Enrique. Un caso que ha marcado, digamos, cátedra, que ha servido para ilustrar, porque nosotros no solamente vamos a ser abogados, sino que algunos de nosotros, ilustres compañeros, se van a convertir, si así lo desean, en eventuales jueces. Entonces yo le planteo a Enrique, en los años 90 hubo un caso muy sonado, 80, hubo un caso muy sonado llamado, el caso lo llama la prensa el caso del niño Pérez Vega. Este era un niño de la alta sociedad caraqueña que un día salió a comprar chuchería en el Sambil y fue secuestrado. Después se determinó que fue muerto, ¿no? El caso es que hubieron 7 involucrados y de los 7 involucrados solamente uno fue condenado con una pena alta, llamado en las calles caraqueñas el Chino Cano, y todos los demás, los 6 restantes, o fueron absueltos o fueron con penas reducidas. Ahora, en cuestión de la pena, Enrique, tú estarías conforme de que un asesino de un niño de 7 años, que era el caso de este niño Pérez Vega, a tu cliente, por el simple hecho de ser tu cliente, le hayan dado una pena menor al que se merecía o al que le correspondía por la ley? ¿Tú estarías conforme con saber que tú hiciste todo cuanto pudiste para obtener una sentencia beneficiosa? Porque no es lo mismo 25 que 7. Entonces, en un penal. Entonces, yo creo que para cualquier ser humano tiene que ser una experiencia supremamente aleccionadora. Sí. ¿Qué pasa? Porque yo digo que estaría orgulloso como abogado. Claro, porque estoy orgulloso como abogado, porque tu conocimiento porque utilicé todos los medios legales y justifiqué de una manera correcta la conducta indebida de mi cliente para poder realizar lo que dije, la dosimetría penal, que en algún momento ustedes lo verán, que es decir, bueno, la pena es tanto, si lo acepta se reduce a tanto, y si está grabado, si es simple, si no es simple, si está no sé qué, todo eso va sumando. Y es importante lo que dice Luis, porque evidentemente aquí habemos 6, pero yo fui el creador intelectual no voy a decir de un secuestro, porque los secuestros sí son muy delicados a nivel penal y la normativa es muy estricta con los secuestros, pues. Pero lo pongo desde mi caso puntual. Yo fui en el 2019 denunciado